Vale, ¿ahora es posible que me escuchéis? Espero que sí, porque yo ya no sé qué va a tocar, se me configura todo de un momento a otro, o sea, os prometo que lo dejo preparado. Ahora sí, vale, bien. Hola, hola querides. Os prometo que lo dejo preparado, pero se ve que cuando le doy al botón del directo... Vale. Tercera vez que lo digo. Os echaba mucho de menos. Mucho, mucho, mucho de menos. El último directo fue el lunes de la semana pasada. Se me ha hecho una semana muy larga porque os echaba mucho de menitos. Y bueno, como siempre, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Estáis en vuestra casa en el canal de Twitch de Ivy Devs. Además de que os echaba mucho de menos, tenía muchas ganas de dar esta charla porque, bueno, diseño de personajes para videojuegos me parece uno de los temas más esenciales y que primero deberíamos haber dado. Y, bueno, hemos cogido a una voluntaria para darlo, que de hecho me está contando que va a hacer incluso un ejercicio práctico que, bueno, que lo ha diseñado específicamente para el taller de hoy. Así que nada, espero que lo disfrutéis de verdad y vamos a dar la bienvenida a Mercedes Rodrigo. Muy buenos días, Mercedes. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿qué tal? ¿Se me escucha? Espero que sí, sinceramente espero que sí, porque yo ya he tocado todos los botones en los tres intentos que he tenido de dar la bienvenida al día de hoy. Mira, te dicen Porque que a mí buenas. tengo... ¡Sí se oye! Hola. Bien. Te lo digo porque a mí el Meet se me ha quedado congelado, Vale, están diciendo pero que sí se te veo que aquí oye. se ve. Sí, 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 sí. Venga, Vale, recemos porque continúe perfecto. así, porque no quiero tocar nada más, de verdad que yo Bueno, ya no quiero tocar. yo no, es que no quiero tocar nada. En mi pantalla esto ha muerto, pero veo en el Twitch que lo tengo abierto en el móvil, veo que existo, así que nada. Vale, luego piensas, Perfecto. vale, perfecto. Sí. Eh, Bueno, pues pues nada, Miriam, que muchísimas gracias por la invitación, que siempre es un placer colaborar con vosotros. Y bueno, sí, cuando me propusisteis la charla nos planteamos varios temas. Yo creo que diseño de personajes es un clásico, pero al final es un poco la esencia de toda historia, ¿no? sí, Cuando estamos creando un videojuego, cualquier otro tipo de historia, los personajes son quizá un poco la clave o el centro de la historia. Así que yo creo que una charla sobre esto nunca está de más. yo creo que no. Y si no, un repaso a los clásicos, seguro que hay mucha gente que bueno, pues eso, repasa conocimientos, aprende cosas nuevas, o sea, incluso los aprendices acaban enseñando muchas veces a los maestros, así que seguramente Sí. mm, un repaso ya de una maestra, de una Jedi senior como tú, puede enseñar mucho a todos estos espectadores que tenemos. Así que nada, te dejo la casa para ti. Como hemos hablado, te voy a ir interrumpiendo si hay algunas preguntitas y a todos vosotros, si Sí. tenéis alguna cuestión, por favor la vais poniendo por el chat, que interrumpiré a Mercedes y las vamos leyendo. Y nada, si os tenéis que marchar, muchas gracias por pasaros y recordad que siempre dejamos guardados los directos en YouTube, ¿vale? Yo voy a estar por aquí pendiente de si necesitáis algo y nada, nos vemos. Bueno, pues gracias otra vez, Miriam. Vamos a ver, sí, como decía Miriam, me gustaría que fuera una charla un poco colaborativa, entonces si en algún momento tenéis una pregunta podéis escribirla en el chat. Si yo no lo veo, ya me avisa Miriam y os contesto sobre la marcha. Y luego en los últimos 10 minutos, cuando termine la presentación, pues también podéis hacerme preguntas. Entonces, bueno, diseño de personajes, en este caso lo quiero centrar un poquito más en videojuegos, pero tened en cuenta que se parece un poco a lo que sería también, por ejemplo, diseño de personajes para un proyecto de animación, ya sea película o corto o serie. Se parecería también a escribir un cómic o cualquier otro medio audiovisual, ¿no? Bueno, narrativo visual. Se podría hablar muchísimo sobre lo que abarca o lo que comprende el diseño de personajes. Yo voy a hablaros un poquito de las clases que suelo dar, porque, bueno, no me he presentado, pero doy clases de diseño de videojuegos, específicamente de Concepar. Llevo en esto de los videojuegos ya más de 20 años y, y bueno, pues un poco lo que daría como clase de iniciación y cómo abordaría el inicio de un diseño de personaje. Luego, por supuesto, eso se podría ampliar y hay mucho más que nos dejaremos en el tintero y que quizá en otra ocasión, si queréis, podríamos hacer una segunda charla continuando, ¿no? Pero bueno,
Por empezar, antes de nada, siempre comento, hola, soy Mercedes, me dedico a los videojuegos y concretamente soy concept artist, ¿no? ¿En qué consiste la tarea de un concept artist? Por eso yo quería un poco empezar por ahí. ¿Qué es un concept artist? Dentro del equipo de desarrollo de un juego hay una parte dentro del departamento de arte donde, por supuesto, están los modeladores, están los animadores, los riggers, la gente de efectos visuales, etcétera, etcétera. Pero hay una parte, ¿no?, que es la de concept, que es al final la parte que empieza más en la fase de preproducción cuando estamos empezando un proyecto de juego. Entonces, ¿a qué se dedica el concept artist? Bueno, dicho muy resumidamente, el concept artist es la persona que tiene que tomar toda la información que se ha escrito tanto a nivel de guión como a nivel de documento de diseño de juego, tiene que leer toda esa información, que en definitiva es texto, y la tiene que convertir en imágenes. Entonces, imaginad, al principio, cuando tenemos una idea para un juego, vamos a tener pues la idea de qué tipo de juego queremos hacer, qué plataforma, qué tipo de género de juego va a ser, para qué plataforma, etcétera, ¿no? Vamos a ir elaborando una serie de documentos, documento de diseño de juego, cómo es el gameplay de ese juego, etcétera, etcétera, y vamos a ir definiendo personajes que aparecen en el juego. Bueno, pues toda esa definición de los personajes al principio solamente es texto y alguien se tiene que encargar de poner la imagen. Eso es un poco lo que hace el concept artist. Entonces, muchas veces se confunde o se imagina que un concept artist simplemente es un dibujante o que es un ilustrador. Y bueno, sí, en cierta manera, claro, obviamente un concept artist es un dibujante, pero es una especialización, ¿no? El concept art es una especialización dentro del mundo del dibujo o de la ilustración. Y de hecho requiere diferentes habilidades. Esto también lo comento por si hay alguien que tiene dudas, le gusta dibujar y en un momento dado le gustaría dedicarse a los videojuegos, por ejemplo, o al mundo de la animación y quiere saber en qué perfil podría encajar, pues bueno, ver un poco qué es lo que tiene que hacer un concept artist. Bueno, casi todas las imágenes que vais a ver en la presentación son mías, salvo que abajo ponga un texto acreditando que es otra cosa, ¿no? Entonces, normalmente la principal diferencia que hay entre ser concept artist o ilustrador. El concept artist es una persona que trabaja dentro de un equipo de producción de videojuegos y el trabajo que hace está enmarcado dentro de lo que es la fase de preproducción del juego y por lo tanto es un trabajo que hace para el propio equipo interno del juego. Es decir, que normalmente todo lo que vayáis a hacer... a ver, problemas del directo. Un segundito. Ya está, ha sonado música por aquí, perdón. Bueno, os decía, todo el trabajo que hacemos los concept artists dentro del desarrollo del juego es trabajo que se va a quedar, o sea, todos esos dibujos que vamos a hacer normalmente no van a salir de la oficina, es decir, se van a quedar dentro del estudio. No son cosas que el público final del juego vaya a ver. Por eso muchas veces cuando a un concept artist le preguntan, bueno, ¿y tú qué has hecho de este juego? ¿No? Pues no es que tú puedas decir, mira, eso que sale ahí es mío, porque no es directamente tan así, ¿no? Podrías decir, bueno, parte del diseño de este personaje lo creé yo, pero el propio personaje que estás viendo modelado y animado no lo he hecho yo, ¿no? Sí que es cierto que hoy en día, por ejemplo, con el auge de los libros de arte, de los videojuegos, pues normalmente un trabajo que normalmente no salía de la oficina, que es el trabajo de los concept artists, pues sí que se está empezando a plasmar, ¿verdad?, en esos libros de arte. Y bueno, eso está muy bien porque, bueno, para perfiles como el mío, donde al final nunca llegábamos a ver, nunca llegamos a enseñar o a mostrar al público el trabajo que hacíamos, pues así se puede ver. Por otro lado, si os fijáis, esta es una hoja típica de concept, y si os fijáis muchas veces el trabajo del concept artist no tiene por qué ser dibujos excesivamente acabados o especialmente bonitos. Es decir, lo más importante es que cuando nosotros nos dan, por ejemplo, la definición de un personaje, podamos hacer el diseño de ese personaje, pero no hace falta que el dibujo en sí sea ni absolutamente precioso ni absolutamente acabado. Es decir, los acabados muchas veces en concept art son secundarios y como lo que prima suele ser el tiempo y el diseño en sí, pues muchas veces dejamos las cosas un poco a medias, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer un concept de un personaje que muchas veces es un trabajo muy rápido que, por ejemplo, la portada de un libro o ilustraciones para un libro, ¿no? Ahí también estaría un poco
la diferencia entre el concept artist y el ilustrador. El ilustrador sí que hace un producto que llega directamente al público. Cuando tú ilustras un libro o la portada de un disco o la portada de un libro o cualquier otra, o un póster para cine o cualquier otra cosa, ¿no? Un cartel para un evento, eso sí que lo va a ver directamente el público y por lo tanto es muy importante que el acabado de tu ilustración sea lo mejor posible, ¿no? Sin embargo, muchas veces los concepts vais a ver que son pues a veces un poco garabatos. Y luego, si os fijáis, también el concept trata mucho de probar versiones, es decir, bueno, pues no quedarte con la primera versión del personaje que se te ocurre, sino mostrarle al equipo de desarrollo opciones, ¿no? Para que el equipo pueda elegir entre varias opciones, por ejemplo, en este caso es el diseño de un goblin, pues opciones diferentes de anatomía, de morfología, tipos de caras, tipos de vestimenta o lo que sea, para que podamos elegir. Otra cosa importante es que el concept artist, porque aquí estamos hablando todo el rato de personajes, pero el concept artist tiene que poder dibujar cualquier cosa que aparezca en el juego. Entonces pensad que en un juego tenemos personajes, tenemos criaturas, tenemos escenarios, pero también tenemos todo lo demás, que es lo que solemos englobar en el término de props, ¿no? Pero props es vehículos, armas, objetos de uso cotidiano, mobiliario, no sé, todo lo demás que se os pueda ocurrir, que en realidad son muchísimas cosas. Todo tiene que pasar por las manos del concept artist. Entonces, esto quiere decir que lo mismo un día vas a estar dibujando personajes, otro día vas a estar diseñando criaturas de fantasía o animales reales, según el contexto, otro día vas a estar haciendo vehículos, otro día vas a estar haciendo farolas y otro día puedes estar haciendo diseños de ventanas, ¿no? Por ejemplo, algo tan mundano como diséñame ventanas para ver cómo son las ventanas de este edificio. Sí que es cierto que, por ejemplo, hay concept artists, que esto lo digo aquí, hay concept artists que se especializan, ¿no? Y que solamente hacen escenarios, o solamente hacen personajes, o solamente hacen criaturas. Pero realmente siempre se va a valorar más que un concept artist sea un poquito más polivalente, ¿no? Que sea capaz de enfrentarse a lo máximo posible en cuanto a amplitud, personajes, escenarios, o incluso adaptarse a estilos. Vale, dos vertientes importantes del concept art. Fijaos, por un lado, cuando yo os decía que estamos en la fase de preproducción, cuando se está pensando el juego, y ahí hay un poco dos vertientes en el mundo del concept. Por un lado está más a nivel de dirección de arte el definir lo que llamamos el look and feel o el mood de un proyecto. Por ejemplo, imaginad que estamos haciendo un juego de fantasía, pero es fantasía oscura, es una fantasía que tiene que dar miedo, ¿no? No es lo mismo que hacer, por ejemplo, un mundo de fantasía. Hablo en cualquier caso de fantasía medieval, ¿no? Fantasía medieval, pero enfocada a un público adulto, que sea oscura y que dé más miedo, o hacer fantasía medieval, pero que esté enfocada a un público más infantil, juvenil, y que tenga que ser más aventura, romance, y todo tiene que ser muy bonito, ¿no? Fijaos, ahí tenemos como dos ambientaciones similares, pero en una el mood o la emoción que queremos transmitir al jugador va a ser de terror y en otra va a ser de fantasía, de aventura, de romance. Entonces ahí tenemos dos vertientes muy distintas. Por eso es importante que el concept artist sea capaz de encontrar una paleta de color adecuada, una atmósfera adecuada, jugar con las formas, ¿no? Por ejemplo, si es un mundo de fantasía medieval muy oscuro, pues igual el mar siempre va a estar embravecido, los cielos van a ser muy tenebrosos, todas las formas, por ejemplo, del paisaje van a tender a ser más picudas, llenas de triángulos. Ahora hablaremos también un poco de esto, ¿no? Eso sería lo que se llama buscar el look and feel o la dirección artística un poco del proyecto. Y luego, por otro lado, el concept artist tiene que aportar soluciones al equipo de desarrollo. Fijaos que nosotros estamos en la fase de preproducción, vamos a diseñar unos personajes, pero, lógicamente, una vez que tú has diseñado tu personaje, se lo tienes que pasar al equipo de desarrollo y en ese equipo vas a tener modeladores, vas a tener riggers, vas a tener animadores, o bueno, si es 2D, pues quizá van a ser animadores 2D, pero en cualquier caso vas a tener a todo un equipo de gente que va detrás de ti, que va a tener que tomar la información que tú has creado visualmente y va a tener que usarla. Entonces le tienes que dejar instrucciones sobre cómo funciona, por ejemplo, tu personaje, ¿no? Esto incluye hacer cosas como las vistas del personaje, lo que se llama el turnaround, ¿no? Hacer las vistas de frente, de perfil, de espalda del personaje, de manera que cuando se modele, se anime, se sepa cómo es el personaje visto en 360 grados. Vamos a tener también que hacer expresiones o poses del personaje, es decir, un poco definir su personalidad, ver cómo se mueve,
para que luego los animadores no tengan que animar a ciegas, sino que ya le hayamos dado unas pautas de cómo es el personaje, cómo es su personalidad, cómo se comporta, cómo es mi personaje cuando se ríe, ¿no? No es lo mismo un personaje tímido que vaya a reírse igual pues agachando un poquito la cabeza, ¿no? Porque es tímido y no se atreve, le da miedo, tiene quizá una pose más cerrada de cara a los demás, que por ejemplo un personaje que sea muy extrovertido, muy alegre, que sonría a carcajadas y que muestre una postura mucho más abierta, ¿no? Y ría de una forma mucho más abierta. Entonces, bueno, fijaos, todos esos detalles de personalidad también los tenemos que definir en la fase de concept. Entonces, fijaos, por un lado, definir un poco la ambientación gráficamente y por otro lado, aportar soluciones al equipo. Imaginad, por ejemplo, que mi personaje es un mago y lanza un hechizo. También deberíamos ser capaces de diseñar el aspecto gráfico de ese hechizo, aunque sea con un boceto, para que luego la gente de efectos visuales pueda hacer el efecto completo, ¿no? Pero siempre va a pasar primero por nuestras manos. Tenemos también que tener en cuenta, por ejemplo, limitaciones técnicas del proyecto. Hoy en día cada vez tenemos menos limitaciones técnicas y ya podemos hacer, ¿no? Tenemos motores como Unreal y podemos hacer cada vez más cosas, pero incluso hoy en día pues quizás estamos haciendo un juego para móvil o estamos haciendo un juego indie o somos un equipo pequeñito y no nos podemos permitir pues hacer, no sé, simulaciones de telas muy complejas o de pelos, ¿no? O sea, siempre vamos a tener ciertas limitaciones y hay que ser conscientes y al principio del todo nos van a decir, pues mira, no nos podemos permitir este tipo de materiales. Es decir, tienes que diseñar este personaje, pero tienes que tener en cuenta que no puede llevar tejidos muy vaporosos porque no podemos permitirnos animar esas telas o simplemente no hay presupuesto o no hay tiempo y no vamos a poder hacerlo. El pelo se va a modelar de tal forma, quizás sea geométrico, no vamos a hacer simulación, ¿no? de pelo muy complejo. No sé, todo ese tipo de cosas o limitaciones en el propio gameplay. Mira, mi personaje no va a poder agacharse o no va a poder moverse de determinada manera porque por gameplay no es posible, ¿no? Bueno, pues todas esas limitaciones también es importante que en Concept las sepamos, se nos comuniquen y podamos hacer nuestros diseños acordes a esas limitaciones. Tenemos también, por supuesto, que saber adaptarnos al estilo de juego. A veces no eres tú la persona, es decir, dentro del equipo de Concept puede haber 3, 4, 5 personas, una sea la que defina el estilo del juego y los demás se tienen que adaptar a ese estilo. Entonces puede ser que sea estilo manga, puede ser que sea estilo Disney, puede que sea estilo hiperrealista. Entonces tienes que saber adaptarte al estilo que toca en cada momento, saber qué tipos de paletas de color hay, qué tipos de estilización en la anatomía, qué tipos de texturas se van a utilizar, si van a ser más o menos realistas, qué tipo de iluminación y todo este tipo de cosas. Luego ya, bueno, esto un poco en cuanto a qué es Concept, ¿no? Luego ya concretamente, cuando vamos a diseño de personajes, que es un tema bastante complejo, y bueno, leo por aquí que es parecido a dibujantes de cómic. Hay muchas cosas en realidad que se parece a crear un cómic, porque cuando hacemos un cómic también tenemos primero que diseñar los personajes, los escenarios, etc. Bueno, vamos concretamente, ¿cómo conceptualizar un personaje? Aquí me voy a meter un poco en la parte que entraría más en lo que es guión y creación de personajes, pero es importante porque, como os digo, en Concept no se trata solo de saber dibujar, se trata también de saber conceptualizar. Entonces, si no tenemos unas pautas de cómo se puede diseñar un personaje interesante, si no estamos un poco trabajando mano a mano con la gente de guión o de diseño de juego, tampoco sirve de nada simplemente que hagamos dibujos bonitos. Es decir, Concept no es solamente hacer dibujos bonitos. Obviamente la estética es importante, pero es muy importante otra serie de factores, ¿no? Entonces, pensar que siempre cuando empezamos un diseño de personajes vamos a empezar conceptualizando. Es decir, realmente los que van a empezar son los guionistas, ¿no? Escribiendo estos personajes. Y el equipo de diseño, que también tiene que saber qué tiene que hacer el personaje dentro del juego. Aquí tenéis una cosa llamada mapa mental, luego vamos a ver un ejemplo de mapa mental, que es una de las muchas técnicas de creatividad que se utilizan para diseñar personajes o para crear ideas en general. Bueno, lo primero de todo, en el caso concreto de los videojuegos tenemos que recordar que voy a hablar un poco de personaje jugable, ¿no? El personaje con el que el jugador va a jugar dentro del juego. Pero esto también, muchas de las cosas que vamos a ver también se aplicarían a personajes no jugables, a PNJs.
Bueno, el personaje con el que jugamos es nuestro avatar, entonces es importante que el jugador pueda empatizar con el avatar, ¿no? Que podamos de alguna manera meternos en la piel del personaje. Fijaos que incluso en una película de animación también queremos empatizar con el protagonista o los protagonistas, pero mucho más en un videojuego, porque en el videojuego realmente estamos metiéndonos dentro del juego, estamos tomando las decisiones y estamos haciendo que nuestro personaje se mueva, con lo cual es importante que empaticemos bien con él. Entonces, contémosle al jugador quién es el personaje. Démosle características humanas. Fijaos que esto lo digo y parece como muy obvio, pero primero, puede ser que mi personaje no sea humano, puede ser que mi personaje sea un animal, puede ser que mi personaje sea un robot o puede ser que sea un bichito, no sé, pero en cualquier caso, bueno, Walt Disney siempre decía una cosa que creo que se puede aplicar muy bien aquí, que es que sea lo que sea tu personaje, es decir, tu personaje puede ser un caballo, puede ser un perro o puede ser un saco de harina, o una alfombra, como en el caso de Aladdin, si recordáis la película de Disney de Aladdin, la alfombra era un personaje y tenía personalidad. Bueno, pues Disney decía que cualquier personaje que se diseña tiene que tener características de personalidad humana, ¿no? Entonces, siempre démosle humanidad a nuestros personajes. Esto también entronca con la idea del superhéroe o del héroe, ¿no? Donde muchas veces caemos en el error de hacer un personaje que es tan perfecto en todo que no podemos empatizar con él. Nadie es perfecto. Un personaje que es perfecto en todo es absolutamente antipático. No, personalmente no puedo empatizar con un personaje que nunca hace nada mal o que no siente dudas o que no siente miedo, ¿no? Entonces, dar al personaje características humanas, flaquezas, siempre va a ayudar, ¿no? A que nuestros jugadores empaticen con el personaje. Hay que diseñarlo para ser visualmente interesante, esto es obvio, tiene que ser chulo, tiene que ser bonito, tiene que ser atractivo. Ojo, atractivo no es guapo, no tiene por qué ser necesariamente guapo, guapa, guape nuestro personaje, sino que tiene que ser visualmente interesante, ¿no? Y además que encaje dentro de la estética del juego. Pero sí, obviamente visualmente tiene que ser interesante, pero hay otra cosa que es aún más importante, que es que tiene que ser funcional. Es decir, aquí tenemos que tener en cuenta cuál es el género de juego, un poco el diseño, ¿no? El documento de diseño de juego. ¿Cuál es nuestro género de juego? ¿Cuál es el gameplay? ¿Qué es lo que hace el personaje? No es lo mismo hacer un juego de un shooter en primera persona que hacer un juego de exploración, que hacer un juego de, no sé, de construcción, que hacer una visual novel. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ¿cuál es el género que hace nuestro personaje? Y también tener muy en cuenta las llamadas 3Cs de diseño de juego, que es cámara, control, carácter, cámara, control y personaje. Fijaos, os he puesto abajo 3 ejemplos de 3 juegos, esto sí que no es mío, para que veáis. Juego en tercera persona, mundo abierto, como puede ser cualquier Assassin's Creed, ¿no? Un juego shooter en primera persona, como puede ser cualquier Call of Duty. O un juego de scroll lateral, como puede ser Little Nightmares. Pues fijaos, en estos 3 casos, la cámara y el control de personaje es diferente. El personaje se va a ver distinto en los 3 casos. En un juego en tercera persona, el personaje que manejamos casi siempre lo vamos a ver de espaldas. En un primera persona no lo vamos a ver, lo único que vamos a ver son las manos. Y en un juego de scroll lateral o, por ejemplo, en la típica cámara isométrica de los juegos de construcción, vamos a ver nuestro personaje en pequeñito, muchas veces de perfil y muy pequeño. Fijaos que esto influye en cómo lo vamos a diseñar, porque lo tenemos que diseñar para que se vea bien, ya sea de espaldas o solo por las manos o visto en pequeñito, de perfil. Entonces hay que tener en cuenta un poco ese tipo de cosas. Por ejemplo, si mi personaje solo se va a ver, o casi siempre lo vamos a estar viendo de espaldas porque tenemos un diseño en tercera persona, vamos a darle algo dentro del diseño que haga que cuando lo veamos de espaldas lo distingamos de los demás personajes, ¿no? Es decir, puede llevar un arma a la espalda, puede llevar un peinado, puede llevar cualquier elemento que haga que yo lo distinga fácilmente, por ejemplo, en el caso de que entre en una batalla y haya 20 personajes en escena, ¿no? Nuestro personaje siempre tendría que ser distinguible, o eso sería un poco lo ideal. Otra cosa importante, cuando hablamos de género de juego y de plataforma, ¿no? Decimos, venga, antes ponía el ejemplo de hacer un juego de fantasía medieval, pero para adultos, un poco de terror. O un juego de fantasía medieval, pero enfocado a público infantil o juvenil, va a ser todo muy cookie. Bueno, pues es importante que sepamos a qué público va dirigido el juego, ¿no? ¿Cuál es nuestro target? Esto es un poco tema de negocio, de marketing, pero es importante tenerlo en cuenta porque
a mí me ha pasado mucho, ¿eh? Me ha pasado, he estado en proyectos infantiles, he estado en proyectos mucho más adultos y muchas veces me perdía porque, sobre todo quizá con el público infantil, ¿eh? Porque me decían, tenemos que conocer los ídolos o iconos o referentes culturales que tienen los niños de entre 10 y 12 años de hoy en día. Y esto es importante, ¿no? Porque a lo mejor tú te piensas que los niños, claro, yo que ya soy viejuna, pues igual pienso que los niños de ahora lo que más les gusta, pienso, pues no sé, les gustará jugar a piratas. Pues no, a lo mejor me dicen, no, pues lo que más les gusta hoy en día a los niños es ver MasterChef Junior, ¿no? Por ejemplo, esto es un caso real que me sucedió, ¿no? Entonces, bueno, conocer un poco los referentes de tu público es importante. Yo he puesto aquí una imagen, bueno, esto es un autorretrato que me hice en estilo Hora de Aventuras, porque hubo una época, pues que bueno, Hora de Aventuras lo veían todos los niños, pero por ejemplo Hora de Aventuras ya no está de moda entre los niños de ahora, ¿no? Ya tendrán otros referentes. Entonces es importante saber un poco cuáles son los referentes de tu público para beber un poco de esas fuentes, ¿no? También para poder, de nuevo, como decíamos, conectar con el público. Bueno, y una vez que tenemos esto en cuenta, fijaos, los personajes muchas veces, tanto en guión como aquí en el caso de videojuegos, insisto, que no deja de ser otra fórmula narrativa, muchas veces se han construido a través de lo que llamamos arquetipos, ¿no? Esto de los arquetipos es complicado porque, bueno, es algo que se puede usar, se puede no usar, pero en cualquier caso creo que es bueno conocer qué es un arquetipo y cómo lo podemos utilizar a la hora de diseñar un personaje. Bueno, fijaos que la palabra arquetipo, nos encanta Hora de Aventuras, sí. Bueno, la palabra arquetipo, que viene a significar algo así como modelo esencial, ¿no? Es una palabra de origen griego, se refiere un poco a patrones esenciales por los que se rige una idea o un elemento de una historia. Si yo os digo, por ejemplo, el caballero de brillante armadura que va a matar al dragón para salvar a la princesa, eso es algo que todo el mundo conoce, es un arquetipo súper conocido, es universal. Y de hecho, bueno, está San Jorge y el dragón, que es un poco el modelo, bueno, ni siquiera es el modelo primigenio porque ya está tomado de la antigüedad clásica, pero fijaos que esta misma historia podría ser Luke Skywalker salvando a la princesa Leia de Darth Vader, ¿no? Donde Luke Skywalker es el caballero aunque no tenga caballo, Leia es la princesa aunque sea una princesa galáctica y Darth Vader es el dragón aunque literalmente no sea un dragón, ¿no? O sea que fijaos que esto es algo que funciona aunque el caballero no tenga que ser literalmente un caballero ni el dragón un dragón. Al final es un personaje heroico que va a salvar a otro personaje que está en peligro de un tercer personaje que es el monstruo, el enemigo, el villano o el antagonista. Este término de los arquetipos ha sido muy estudiado por un montón de teóricos. Yo os voy a mencionar simplemente a Joseph Campbell, porque Joseph Campbell fue un antropólogo que estudió durante muchas décadas todas las culturas del mundo y sobre todo culturas de la antigüedad y mitologías, y se dio cuenta, a medida que iba estudiando todas las mitologías del mundo, vio que en la narrativa de las distintas mitologías había muchísimos puntos en común. Entonces, él escribió varios libros sobre este tema, uno de ellos se llama El héroe de las mil caras. Este es un libro, por ejemplo, que sirvió de referencia a George Lucas para crear Star Wars. Star Wars está creado absolutamente siguiendo las reglas del héroe de las mil caras, ¿no? Y mucha de la narrativa que nos llega, incluso hoy en día, está muy regida por este héroe y lo que Joseph Campbell llamó el viaje del héroe. Bueno, pues fijaos que un poco lo que venía a decir Joseph Campbell es que al final todas las historias que se nos cuentan, desde la antigüedad clásica, desde el mundo grecorromano hasta el día de hoy, vienen a ser la misma historia y es lo que él llamó el monomito. Es decir, todos los mitos que nos han contado es el mismo mito, cambiando pequeños detalles. O sea, fijaos hasta qué punto llegó Joseph Campbell a arriesgar diciendo que al final todo lo que narramos no deja de beber de fuentes arquetípicas. Fijaos que lo bueno de los arquetipos es que como todos entendemos estos conceptos porque los hemos bebido desde que nacemos en toda la narrativa que consumimos, desde cuentos infantiles, series, películas, cómics, novelas, etcétera, videojuegos, es algo que simplemente estamos volviendo a escuchar la misma historia, cambiando un poco los personajes y la situación y la ambientación, pero al final viene a ser la misma historia y lo que hace esto, lo que consigue, es que empaticemos muy rápido con los personajes y que entendamos o que nos resulten familiares las situaciones, ¿no? Lo que decía antes de San Jorge, el dragón y la princesa.
personaje heroico que tiene que salvar a otro de un peligro. Al final es un esquema que se repite, o los dos amantes que no pueden estar juntos por X motivo y tienen que luchar contra la sociedad para poder reencontrarse, ¿no? Ese es otro arquetipo muy típico. Fijaos que los arquetipos se pueden emplear tanto para el diseño del propio personaje, por ejemplo, un personaje puede ser el caballero, otro personaje puede ser el dragón, pero se puede aplicar también, por ejemplo, a la trama narrativa. O sea, la trama puede ser, por ejemplo, la búsqueda del tesoro, ¿no? Esa es una trama muy arquetípica. La búsqueda del tesoro, y el tesoro muchas veces está protegido por un monstruo, por un dragón, ¿no? Aquí he puesto el ejemplo de Smaug en el Hobbit, ¿no? El dragón que está protegiendo su tesoro, tenemos que vencer una serie de pruebas para llegar al tesoro. Eso también es una trama arquetípica. Ojo, porque este tesoro muchas veces no tiene por qué ser de oro. Puede ser un tesoro de conocimiento, puede ser un tesoro a muchos niveles, ¿no? Puede ser el secreto de la vida, puede ser, en fin, conocimiento, puede ser salvar al pueblo de un peligro, etc. Es al final conseguir algo importante o preciado. Dentro de los arquetipos que empleamos para crear personajes, o lo que llamaríamos el héroe, ¿no? Normalmente cuando pensamos en el personaje principal de nuestra historia, que puede ser uno o varios, ojo, puede haber varios protagonistas en paralelo, pensamos siempre en tipos de héroes, ¿no? De manera clásica, bueno, se han hecho muchísimas clasificaciones de arquetipos, o sea que aquí tampoco quiero enrollarme demasiado. Algunas de ellas, esta es una clasificación como cualquier otra, si buscáis en Google arquetipos os van a salir un montón, probablemente los de Jung, pero también otros, ¿no? Bueno, uno que es un clásico es el elegido. El elegido es ese héroe que se basa en la idea, es un poco una idea mesiánica, ¿no? De que nuestro protagonista es la única persona capaz de salvar al mundo de un mal enorme que lo amenaza, ¿no? Es un poco esa idea pues, del Mesías, ¿no? Que viene a salvar a la humanidad. Y si os fijáis, pues, por ejemplo, Harry Potter o Frodo Bolsón en El Señor de los Anillos, o cualquier Skywalker, bueno, tanto Luke Skywalker como Rey en las trilogías de Star Wars, o Neo en la trilogía de Matrix, son esos personajes a los que directamente muchas veces les llaman el elegido, ¿no? Que ellos no saben nada, están ahí viviendo su vida y de repente llega alguien, llega una figura, muchas veces un mentor, que le dice, mira, tú eres la única persona que puede salvar al mundo de este peligro, ¿no? Otro tipo de personaje que también gusta mucho es el antihéroe. El antihéroe es darle una vueltecilla un poco al héroe clásico, que muchas veces era un héroe de moral intachable, y decíamos que muchas veces no nos gustan los personajes demasiado perfectos porque no empatizamos demasiado con ellos. Por ejemplo, si yo tengo que empatizar más con Superman, ¿no? Que al final es siempre bueno, siempre legal, siempre lo hace todo bien, siempre lo hace todo por el bien de la humanidad. Bueno, al final es un personaje tan perfecto que quizá empatizo menos con él que con Han Solo, ¿no? Han Solo al final es un buen ejemplo de antihéroe. El antihéroe normalmente es un personaje que tiene más flaquezas, ¿no? Que incluso que tiene una moral dudosa. No es un virtuoso, es una persona con defectos. Lo que pasa que al final de alguna manera hace el bien, ya sea de forma más o menos interesada, pero acaba haciendo el bien, bueno, pues porque quizá se redima y descubra el poder de la amistad, o quizá porque le interesa o por el motivo que sea, ¿no? Siempre los personajes tienen una motivación interior que es lo que les lleva a actuar de cierta manera. Aquí tendríamos desde Han Solo, Robin Hood es un ejemplo muy clásico, ¿no? Porque es un ladrón, está al margen de la ley, pero lo que hace lo hace por el bien del pueblo, ¿no? Podríamos tener a Dexter, que también tiene una moral muy dudosa, podríamos tener a Lisbeth Salander, o etcétera, etcétera. Luego tendríamos héroes intelectuales. Normalmente cuando pensamos en el héroe suele ser un héroe de acción, pero no tiene por qué. No tiene por qué ser un guerrero con un arma, ¿no? Puede utilizar el arma del intelecto para resolver el problema. Y ahí tendríamos, por ejemplo, personajes de detectives, ¿no? De perfil más detectivesco, pues desde Sherlock Holmes, la propia Hermione Granger, Jessica Fletcher, etcétera, etcétera. Luego tendríamos el competente. Este es una mezcla, este es un poco perfecto, pero es una mezcla del héroe de acción más el intelectual. Si pensáis, por ejemplo, en Indiana Jones era arqueólogo, era profesor de universidad, pero luego era un héroe de acción, ¿no? Como que unía un poco las dos cosas. Lara Croft, en definitiva, es un poco lo mismo.
Y luego otro tipo de arquetipo que funciona muy bien es el novato. Esto es lo que en inglés llaman From Zero to Hero, que es un tipo de trama arquetípica que funciona muy bien. Un personaje que es totalmente novato, que empieza de cero, que no sabe nada del mundo y que se tiene que enfrentar a una serie de problemas y madurar, ¿no? También tiene mucho que ver con esos ritos de madurez, de encontrar tu lugar en el mundo, de perder la inocencia, este tipo de cosas. Y es un tipo de trama que funciona muy bien. Muchas veces el novato también encaja con el perfil del elegido, ¿no? Porque el propio Harry Potter también es un novato cuando empieza, vamos como creciendo con él, aprendiendo con él. Karate Kid, Katniss Everdeen o Ender en el juego de Ender, bueno, todos estos personajes que empiezan un poco de cero y se tienen que hacer a sí mismos. Es que es lo bueno de los arquetipos. Lo bueno de los arquetipos, como hemos dicho antes, es que hace que sean más fácilmente identificables los personajes. Lo malo es que caemos a veces un poco en el cliché, ¿no? En el estereotipo. El caballero de brillante armadura, pues es algo que al final aburre un poco al espectador. Perdona, Mercedes. Entonces, ¿sí? Sí. El usuario Moeve Art pregunta si la de The Last of Us, perdona, Ellie, encajaría aquí. ¿En el novato? Imagino que sí que se refiere al novato. Sí, yo creo que totalmente. Sí, porque además a Ellie la hemos visto crecer, ¿no? Entonces empieza siendo muy niña, empieza en un mundo que no entiende, que además es como de repente, ¿no? Llega el caos al mundo y sí, claro, tenemos que crecer con ella. Entonces sí, encaja muy bien en el personaje del novato. Es un personaje que funciona súper bien, porque lo podemos adoptar muy fácilmente. Cuando nuestro personaje, sobre todo en un videojuego, porque en un videojuego el jugador empieza sin saber jugar muy bien. Cuando empiezas, ¿no? Tus primeros niveles de juego, estás ahí un poco que no te enteras. Entonces, estos personajes novatos funcionan súper bien porque sirven un poco también para que vayamos aprendiendo con el personaje, con lo cual el propio personaje nos va haciendo el tutorial de introducción. Entonces funcionan muy bien. Difícil separar, como decía, lo del elegido del novato, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente Spider-Man, que en todas las películas comienza un poco como descubriendo los poderes, pero al final es el elegido y, jolín, difícil, Sí. difícil separar el novato del elegido, ¿no? Sí, pero por ejemplo, un novato no tiene por qué ser un elegido para salvar al mundo. Karate Kid, por ejemplo, que era un chaval, no pretendía salvar al mundo, solo pretendía salvarse a sí mismo y que no le dieran una paliza en el colegio, Vale. por ejemplo. Vale. ¿Vale? Pero es verdad que a veces encajan, incluso se pueden mezclar, ¿eh? Los arquetipos se pueden mezclar y luego hay muchos arquetipos más modernos. Por ejemplo, si pensáis en típica película americana de instituto, las películas americanas de instituto tienen sus propios arquetipos, como es el capitán del equipo de fútbol, la animadora, el friki, el rebelde que siempre le están echando de clase, el romántico, ¿no? Es como que también tiene sus propios arquetipos. O sea que bueno, esto podéis investigar y podéis jugar con ellos y yo simplemente os diría, usadlos porque se pueden usar bien sin necesidad de caer mucho en el cliché. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Luego, ¿qué pasa? Que si no usamos arquetipos, y a veces escribimos los personajes de una manera muy vaga, muy etérea, muy poco definida. Puede que nos salga un personaje original, pero también os digo que caemos en el peligro de que el jugador no entienda nada, no empatice con el personaje, no entienda sus motivaciones, no entienda muy bien quién es, qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe, si es un personaje más novato o más experimentado. Tenemos otra Entonces, pregunta esto para puede cuando hacer puedas. que... ¿Sí? ¿Te Sí, la sí. leo? ¿Sí? Los Dark Souls podríamos decir que sería un arquetipo que no encaja, porque es una mezcla de muchos, ¿no? Al fin y al cabo, en el mundo no importas y hasta es personalizable. Sí, a ver, en los juegos de rol, por ejemplo, si puedes elegir tu personaje, claro, hasta cierto punto lo haces tú, el personaje. Ahí tendríamos un poco los arquetipos de juego de rol clásico de fantasía, pues el hechicero, el guerrero, el paladín o lo que sea, ¿no? El rogue o el pícaro, todos estos. A ver, pasa una cosa, en Dark Souls no nos dan... A mí Dark Souls, voy a hacer una cosa que me vais a matar, pero no me gustan mucho los Dark Souls. Y no me gustan mucho porque no nos cuentan nada del personaje. No es un juego pensado para hablarnos del personaje. Es un juego para que tú simplemente llegues a un mundo y lo explores. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho empatizar con el personaje y saber quién es y por qué está haciendo lo que hace. Y eso es algo que Dark Souls no me da, o me da como pinceladas muy sueltas. Entonces, no es un juego que me haya conseguido enganchar mucho precisamente por eso, ¿no?
prefiero que me cuenten algo más del personaje. Esto es un gusto muy personal mío, ¿eh? No quiero decir que Dark Souls sea un mal juego, ni mucho menos, porque creo que es un juego estupendo, pero sí que hay juegos donde es verdad que se nos cuenta muy poco del personaje. Entonces ahí realmente el diseño como tal es mucho más plano, porque realmente, bueno, ahí tienes un guerrero que sabes que tiene que irse enfrentando a enemigos, pero no sabes hasta qué punto no te terminan de contar un poco la historia. Se supone que también es un poco para que la historia, bueno, pues te la imagines tú, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema muy personal. Yo personalmente soy más de, oye, cuéntame quién es mi personaje, qué le ha pasado. No sé, por ejemplo, han matado a toda su familia y su motivación es la venganza. Pues yo voy a ir con más ganas a matar a los bosses del juego si sé que se cometió una injusticia contra mi personaje, porque digo, voy a vengarme, ¿no? Es como que me da una motivación extra, a mí por lo menos. Bueno, siguiendo, que si no me quedo sin tiempo, fijaos, decíamos que el arquetipo puede ser muy cliché, ¿no? Entonces, el caballero de brillante armadura, yo creo que a estas alturas de 2022 ya nos da bastante pereza. Sobre todo lo del caballero tiene que salvar a la princesa. Pero ojo, es que se le puede dar la vuelta, no tiene por qué ser literalmente un caballero, la princesa no tiene por qué ser una princesa, puede ser el padre del protagonista, o sea, podría ser siempre es como un personaje que por lo que sea necesita ayuda y el otro va a ayudarle, ¿no? O, por ejemplo, yo creo que en las series de los últimos 10 años tenemos ejemplos muy buenos de cómo renovar o revitalizar un poco los arquetipos. Si pensáis en el arquetipo de la reina malvada, de los cuentos, ¿no? Como la de Blancanieves, por ejemplo, fijaos que la reina mala en las películas clásicas de Disney o en los cuentos clásicos era mala porque sí. Era, mira, yo nací malvada y voy a hacer el mal. Y quiero ver el mundo arder. ¿Por qué? Pues porque sí, porque soy muy mala. Pues a ver, al final es algo que es poco creíble, ¿no? O sea, el público de hoy, esto de soy malo porque sí, porque he nacido malo, quiero destruir el universo, quiero que desaparezca todo, tiene menos gracia o voy a empatizar menos con esa idea que, por ejemplo, con un personaje como Cersei Lannister en Juego de Tronos, que no deja de ser, si os fijáis arquetípicamente, hasta la imagen se parece, ¿no? No deja de ser la malvada reina de los cuentos, pero se nos ha dado un trasfondo para que entendamos que realmente ella pues tenía una serie de sueños en su vida que se vieron truncados, una serie de ambiciones y al final, bueno, pues hace lo que hace porque sí, es mala, pero es mala porque, bueno, un poco el mundo la ha hecho así, porque quiere vengarse de ciertas actitudes de la gente a su alrededor y porque tiene ciertas ambiciones, ¿no? Entonces, vamos a empatizar muchísimo más con un personaje más profundo y más rico, aunque las dos, en este caso, sean el mismo arquetipo. Bueno, no sé si tenéis alguna duda más, porque ya voy a finalizar con un caso práctico resumidillo para que veáis una aplicación de cómo hacer un personaje concreto. Sí, por aquí veo que tengo una pregunta. Sí, eso te iba a decir, que hay una pregunta de Edinayan que pregunta sobre tu profesión. ¿Podrías darnos ejemplos de situaciones en las que el concept artist tiene que comunicarse directamente con los principales roles de desarrollo, programador, por ejemplo, o siempre es un poco con todos? O sea, ejemplos... En las que el concept artist Bueno, tiene que comunicarse directamente con los principales roles de desarrollo, como ¿con programador. todos o con los de programación? Con programación hablamos menos. No nos adjuntan. No, es broma. Bueno, es broma, pero un poco sí. Pero Suena chiste, vamos pero a es ver, anécdota. normalmente en el... sí, es broma, pero no. Bueno, no, a ver, normalmente fijaos, tened en cuenta que normalmente está el equipo de concept y luego suele haber una figura que es el director de arte, ¿no? O directora de arte. Entonces esa persona, la persona que lleva la dirección de arte, realmente es quien se va a comunicar más con los leads o los directores del resto de equipos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo me comunicaba mucho con la gente de 3D. Muy directamente, o sea, directamente yo ya sabía quién iba a modelar mi personaje y tenía que hablar directamente con esa persona porque era, a ver, era más directo. Entonces iba y le decía, oye, mira, ¿qué vistas necesitas del personaje? ¿Qué más necesitas? ¿Te indico un poco cómo son las texturas? No sé, cómo se mueve, tal. O sea, que yo, por ejemplo, me comunicaba mucho con el equipo de 3D, ¿no? De animación también, aunque algo menos. Con programación rara vez. O sea, hablaba con los de programación porque eran mis compañeros, pero la verdad es que no... ¿Con no es que diseñadores, por normalmente ejemplo? no vas a estar... Sí, ojo, sí, con diseño de juego, 100%.
Es decir, todas las reuniones las vas a tener con diseño. Sí, eso sí que es cierto. Porque ahí sí que vas a estar mano a mano y te van a estar diciendo un poco, pues eso, desde la ambientación que están buscando, cómo es el gameplay del juego. Entonces, sí, las reuniones más fuertes, las de horas, estas de estar ahí en la sala de reuniones, van a ser con el equipo de diseño. Y luego sí que vas a estar muy en comunicación, pues eso, por ejemplo, con los de modelado, los de animación, sobre todo si tú sabes que has diseñado X personaje y lo va a modelar no sé quién, pues vas a hablar con esa persona en concreto porque te va a preguntar dudas concretas y se las vas a resolver y quizá la forma más rápida es comunicarte directamente con esa persona, ¿no? No sé si con esto... Bueno, gameplay se refiere al sistema de juego, ¿vale? Cuando nosotros diseñamos un juego, va a haber un sistema por el cual vamos a hacer que jugar sea una experiencia que requiera resolver problemas, ¿no? Entonces, ese problema puede ser un combate, donde yo tenga que vencer a otro personaje mediante golpes, por ejemplo, ataque, contraataque, esquiva, ¿no? Eso sería una mecánica de juego. Puede ser que mi juego vaya de plataformas y lo que tenga que hacer es ir saltando plataformas. Entonces ahí lo importante va a ser saltar y no caerme, ¿no? Eso sería otro sistema de juego. Puede ser que mi juego vaya de construcción, sea un juego de estrategia y tenga que construir una ciudad. Y entonces ahí el sistema de juego va a consistir en ir allanando un terreno, construyendo una casita, poniendo arbolitos o carreteras, ¿no? O puede ser que mi juego sea una aventura gráfica y sobre todo se trate de tener, por ejemplo, diálogos con otros personajes. Esos serían diferentes ejemplos de gameplay, ¿no? De sistemas de juego. O sea, al final tenemos que ir resolviendo como puzzles y ese puzzle puede ser literalmente un puzzle o puede ser un combate o puede ser un salto de plataformas o puede ser un diálogo en el que tengamos que averiguar algo. No sé si con eso se entiende. Define el género de juego, sí, efectivamente. Lo que pasa es que dentro de un mismo género de juego puede haber diferencias, ¿no? De gameplays. Un juego puede ser principalmente de combate, pero incluir también puzzles o viceversa, ¿no? O sea, que podemos mezclar cosas. Volviendo al tema, a la pregunta de comunicarse con el resto del equipo, por ejemplo, supongo que para comunicación y marketing también hablaréis mucho, ¿no? O quizás ya te lo dice otra persona, pero para eso, para hacer publicidad, difusión y todo eso. Y, por ejemplo, en temas de música, el rollo, bueno, pues es que esta sintonía o esta melodía no le pega a este personaje o no soléis llevar la comunicación vosotros. Yo la verdad es que con la gente de sonido he tratado muy poco. O sea, ese tipo de cosas no, en mi caso personal, pero eso no quiere decir que no se haga. Simplemente decirte que la experiencia que yo he tenido no lo hemos hecho así. Con la gente de marketing sí que es verdad y sobre todo cuando el juego se está terminando es cuando más hablamos con la gente de marketing porque es cuando estamos preparando pues toda la promo. Y entonces en la parte de promo sí que, por ejemplo, a los de Concept es muy fácil que o sea, es muy, muy común que se nos pidan imágenes chulas, incluso a veces lo que hacemos es pues o bien pintar sobre un render del juego para hacer como una especie de póster bonito, o a veces algún concept que habíamos dejado un poco más abocetado, lo repintas un poquito más para que quede más bonito, pues para sacarlo para promos del juego y este tipo de cosas. O sea, que trabajáis la preproducción, pero luego también un poco ya de cara a salir al Sí, mercado. sí. Sí, de cara cuando ya estás acabando y estás haciendo un poco la parte de promo, sí que también muchas veces se tira de nosotros. Y ahí sí que hacemos una tarea un poco más de ilustradores. Esto también se puede externalizar, ¿eh? Puede ser que no se encargue dentro del estudio y se externalice y se le encargue a otra empresa que haga toda esa parte de comunicación visual, que haga los pósters bonitos y todo esto. Pero si el equipo es más pequeño, sí que lo puede hacer la propia gente de Concept y encargarse pues, de hacer imágenes de promoción y todo esto. Todo lo que es el kit de prensa, ¿no? Y ese tipo de cosas. Qué guay. Qué guay. Bueno, si la gente va teniendo más preguntitas, que las podéis poniendo por el chat, que todavía tenemos. Imagino que ahora vamos a necesitar la participación del público, ¿no? Para resolver el caso práctico, ¿o cómo lo has planteado? No, la verdad es que ya lo resolví yo sola, pero, Vale. pero bueno. Deus ex machina. Sí, Vale. pero mira, es una idea, porque la verdad que, porque claro, si tuviéramos que hacerlo paso a paso no me daba tiempo de acabar. Sí, vale. Pero, porque luego habría estado bien si esto fuera un directo más largo, igual hasta podría haber hecho un dibujo así muy rápido, ¿no? Pero si no, no da tiempo. Bueno, yo me he imaginado un caso práctico, me he basado en un proyectito personal que tengo por ahí. Entonces, imaginad que vamos a hacer un juego muy pequeñito, ¿vale? Y bueno, ¿nuestro juego de qué va? Bueno, pues vamos a imaginar, no está muy pensado tampoco, porque es un proyecto que estaba más pensado para libro ilustrado,
Pero bueno, podría ser un pequeño juego. Imaginad que es un juego que está ambientado en algún país de Europa, aunque podría ser también en Estados Unidos o en Canadá, en algún país que tenga montañas, ¿no? Algún país de Europa en una zona de pueblo de montaña en los años 30. Y ahí tenemos nuestro personaje protagonista, es una chica que le gusta mucho la naturaleza y lo que va a hacer es explorar. Entonces es un juego de exploración donde vas a tener que ir identificando plantas, animales, bueno, pues un juego simplemente de exploración, de aprender sobre la naturaleza y demás. Como veis es un juego muy tranquilo, no hay combate, sí que va a haber a lo mejor alguna prueba de que el personaje tenga que trepar o escalar por algún sitio, pero es sobre todo un juego de estos de exploración, identificar, en vez de matar criaturas como en el Monster Hunter, ¿no? Pues en este caso igual vas a dibujar. Ves una cabra, la dibujas, ves un zorro, lo dibujas, ¿no? Y vas como un poco aprendiendo sobre fauna, flora, paisaje, geografía y tal. Entonces, el personaje protagonista, decíamos, pues va a ser una chica que vive en un pueblo de montaña. Está ambientado en los años 30, pues simplemente porque a mí siempre me ha fascinado mucho la historia del alpinismo y de cómo, sobre todo, los pioneros, ¿no?, del mundo del alpinismo, pues iban muchas veces con un equipo terrible, incluso las primeras mujeres pioneras en montaña iban todavía con sus corsés y sus faldas largas, ¿no? E iban ahí a la montaña a escalar. Y esto me ha parecido siempre muy heroico, porque hoy en día tenemos muchos más medios, ¿no? Pero aquellos pioneros y pioneras eran mucho más heroicos a mi forma de ver. Pero bueno, me he quedado en un punto intermedio más que en el 1900, 1930, que es esa época también un poco de la exploración, exploración alpinística y demás. Pero me gusta mucho también ese equipo retro, ¿no?, que llevaban en aquella época, la ropa, el equipo que llevaban, el tipo de calzado, las cuerdas que tenían entonces, que eran mucho peores que las de ahora. Bueno, y porque estéticamente también es una época que me gusta mucho. Entonces, fijaos, lo primero de todo es crear un poco una ficha del personaje, ¿no? ¿Quién es el personaje? No hace falta escribir toda su vida. Bueno, luego vemos las preguntas. Voy a continuar, que si no me lío. Un poco definir quién es físicamente. O sea, tenemos que saber, pues, un poco género del personaje, edad, raza o especie, porque podría no ser humana siquiera, ¿no? Podría ser un alienígena, un robot, un bichito, un elfo, yo qué sé, cualquier otra cosa. En este caso, como la ambientación es en el mundo real, en una época del pasado, pues bueno, no hay fantasía, en principio es todo mundo real, así que va a ser humana. Vale, aquí fijaos, ¿qué es lo que tiene que hacer en el juego? Hemos dicho que por un lado va a explorar, tiene que saber cómo va a salir a la montaña, tiene que saber orientarse, por ejemplo, tiene que saber mirar una brújula, o tiene que saber orientarse por las estrellas, o seguir rastros, ¿no?, de animales, como si fuera una Girl Scout. Tiene que poder escalar un poco, va a haber una parte del juego donde va a tener que escalar, va a tener que superar obstáculos, con lo cual va a tener que llevar, pues, algo de equipo de escalada. Luego va a tener que saber identificar plantas y animales, en este caso, pues cuando lo vea, de alguna manera lo va a identificar, ¿no? Y luego lo va a dibujar, va a tener un pequeño diario en el que va a ir dibujando cada animal y lo va a ir como coleccionando, como si fueran Pokémon. Va a ir coleccionando plantas y animales y le van a ir apareciendo en su diario. Cualidades que necesita tener el personaje para poder hacer estas acciones que son parte del gameplay. Bueno, destreza, pues tiene que ser un personaje que esté un poquito en forma, que sea ágil. Tiene que ser inteligente, porque también, bueno, tiene que saber distinguir distintas especies, tiene que tener unos ciertos conocimientos, ¿no?, de biología, de geografía. Y luego tiene que ser un personaje autosuficiente. Tengamos en cuenta que sale al campo y tiene que sobrevivir ahí en un ambiente, pues, bastante agreste, ella sola, ¿no? Entonces tiene que ser una persona capaz de buscarse la vida muy bien. Y eso viene también un poco dado por su trasfondo, porque es una chica que al principio de la historia se nos va a contar que vive en un pueblecito de montaña donde, bueno, está acostumbrada, pues, a una sociedad muy de trueque, ¿no?, de cercanía, un pueblo con pocos habitantes, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo sabe hacer un poco de todo, sabe arreglarse el propio tejado de su casa o sabe criar gallinas, ¿no?, y este tipo de cosas. Bueno, pues un ambiente más rural, más autosuficiente. Eso va un poco a justificar que ella, pues, sepa salir al campo y buscarse la vida. Luego, por ejemplo, también podemos decir su padre era biólogo y le inculcó el amor por la naturaleza. Pues también puede ser un punto de partida para que ella decida, pues, salir a explorar el mundo.
Lo siguiente sería hacer un mapa mental. ¿Para qué sirve un mapa mental? Bueno, pues fijaos, un mapa mental es una técnica que se utiliza en creatividad, en ilustración, en concept, incluso en guión, ¿no? Simplemente para ir definiendo, para ir buscando a partir de una idea, ideas secundarias que nos ayuden a construir, en este caso el personaje. Entonces, partíamos de la idea de que nuestra chica es una alpinista y de aquí pues hemos sacado varias cosas, ¿no? Por ejemplo, es una alpinista, es mujer, es joven, es aventurera y bueno, aquí he puesto fotógrafa porque al principio no tenía muy claro si iba a dibujar a los animales o les iba a hacer fotos. También podría ser que fuera fotógrafa y fuera con su cámara y les hiciera una foto, ¿no? O hiciera fotos del paisaje o las dos cosas. Puede que dibuje y también haga fotos. Vive en la montaña. Esto quiere decir que vamos a ver paisajes, va a ser montaña pero en los años 30, con lo cual ya es un tipo de ropa diferente a la que se lleva hoy en día en montaña, no va a llevar el típico plumas súper técnico que llevaríamos hoy en día. Le gusta, tiene una profesión de naturalista, es decir, conoce muy bien el medio natural, le gusta mucho, bueno, pues explorar el paisaje, explorar la fauna y la flora. Y luego se ha criado en un pueblo y decíamos que esto, pues bueno, por un lado hace que sea una persona amable, está acostumbrada a hablar con desconocidos, a ofrecer ayuda, ¿no? Si se encuentra alguien en el camino, por ejemplo. Bueno, en la montaña es muy habitual que si tú vas haciendo senderismo, cualquier persona con la que te encuentras, pues la saludas, cosa que en la ciudad no sucede, ¿no? Hay como una cercanía, igual que en los pueblos, ¿no? Hay una cercanía que en las ciudades no hay. Es quizá un personaje un poquito ingenuo, podemos jugar también un poco con que sea ese arquetipo de la novata, ¿no? Está un poco explorando y descubriendo el mundo. Pero luego a la vez es una persona autosuficiente, es decir, no va a tener miedo si tiene que acampar en medio de la naturaleza, en medio de una tormenta, pues no va a tener miedo, ¿no? Va a ser capaz de montarse su tiendecilla de campaña y aguantar el temporal hasta que pase. Bueno, un poco con todas estas ideas, lo siguiente sería buscar documentación. Entonces, muy importante, si estamos hablando de una época concreta, es muy importante ver cómo era la moda de la época, qué sucedía a nivel histórico en esa época, qué tecnología había. La tecnología es muy importante, no le pongamos a nuestro personaje algo que tecnológicamente no se hubiera inventado en aquel momento, ¿verdad? Bueno, y ver un poco la estética. Fijaos que, como os decía, hay todo un universo de lo que era la exploración de las montañas desde principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, que es muy interesante porque eran pioneros y pioneras que realmente se enfrentaban a un ambiente muy hostil con muchísimos menos medios de los que tenemos ahora, porque hoy en día tenemos medios mucho más técnicos, más conocimientos, mejores mapas, tenemos GPS, tenemos muchas más cosas, ¿no? Y en aquella época pues iban muchas veces con un equipo muy básico, pero bueno, aún así pues hacían una labor muy buena y conseguían grandes logros, conseguían hacer cima en montañas que nunca habían explorado nadie antes. Y ese ha sido siempre un tema que me ha resultado muy fascinante. Y también el hecho de que, aunque hayan sido más desconocidas, también hubo muchas mujeres, ¿no? que salían a la naturaleza, que tenían ese amor por la montaña o por la naturaleza en general y que estuvieron ahí. Una vez que ya te has empapado un poco de la documentación, podemos empezar a dibujar. Pero fijaos, ahora os voy a hablar de lo siguiente. Antes de empezar a dibujar, cuando ya tenemos un poco esa ambientación en mente y un poco la personalidad que le queremos dar a nuestro personaje, tenemos que pensar en la psicología de las formas. Y diréis, ¿qué es la psicología de las formas? Bueno, pues como su propio nombre indica, todos inconscientemente asociamos ciertas cualidades a ciertas formas. Yo cuando hablo de formas me suelo quedar con las 3 formas más básicas, que son el círculo, el triángulo y el cuadrado. Bueno, pues fijaos, instintivamente, si yo os dijera qué es más amable, un círculo o un triángulo, ¿qué me diríais? El círculo, ¿no? O sea, ¿por qué? No lo sabemos, ¿no? Pero de alguna manera intuimos que el círculo es algo más suave, redondito, como una pelotita, ¿no? Que podemos achuchar. El triángulo es algo que tiene picos, tiene la forma de las espinas de una rosa o de los colmillos de un depredador o de unas garras, ¿no? Entonces, obviamente, sin querer vamos a asociar ciertas cualidades a las formas. Por ejemplo, al círculo se le asocian cualidades como amabilidad, amistad o conexión. Pensad que un círculo es algo, ¿no? Que fluye y que es eterno, que se cierra y vuelve, es cíclico.
Al triángulo le asociamos un poco la agresividad, por lo que hemos dicho, de que es algo que pinchas, la forma de la punta de una lanza, de una flecha, de unas garras. También es algo dinámico y enérgico, porque fijaos que es una forma aerodinámica, la forma de un avión, ¿verdad? O la forma de la punta de una flecha también es aerodinámica. O sea que también si queremos mostrar dinamismo o algo que tiene energía, que es dinámico, que es veloz, también lo vamos a asociar con el triángulo. Y luego, por otro lado, el cuadrado, fijaos que es una caja. Una caja es algo que es estable, ¿no? Si yo me tengo que sentar encima de una de estas tres formas, del círculo, el triángulo o el cuadrado, pues el que elegiría para sentarme porque es el más estable es el cuadrado, ¿verdad? Es el en el que no me voy a caer, incluso en el círculo me podría ir hacia los lados. Entonces al cuadrado le asociamos cualidades como la estabilidad o la fuerza o también la confianza. Fijaos que entonces si creamos un personaje que esté más basado en formas cuadradas, nos va a resultar más fuerte y estable que un personaje que esté basado en círculos, que nos va a resultar pues, más amigable, más amistoso, o que un triángulo que nos va a resultar más cercano a un villano. De hecho, si lo pensáis, casi todos los villanos en las películas de Disney están basados muy en triángulos, en formas muy picudas, muy triangulares. Pero ojo, porque luego estas tres formas se pueden combinar y se pueden utilizar de forma primaria y secundaria para hacer un personaje que combine un poco varias de estas formas. Bueno, otra cosa muy importante es que cuando diseñamos un personaje debería siempre ser reconocible por su silueta. Esto es una máxima que se utiliza en diseño de personajes, tanto en animación como en videojuegos, como en cualquier otra cosa. Y fijaos que realmente si el personaje está bien diseñado, si yo pongo solo la sombra, la silueta del personaje, se debería poder identificar. Y yo creo que estos 4 personajes que he puesto aquí, solamente viendo la silueta me podéis decir perfectamente quiénes son, ¿no? Porque son muy conocidos. Y fijaos cómo se sostienen por sí mismos solamente con la silueta, sin necesidad de verlos, ¿no? Bueno, pues esto es una máxima que tenemos que intentar aplicar siempre en nuestros diseños de personaje, hacer la prueba de la silueta, ¿no? Si tú conviertes tu personaje en silueta y no se ve muy bien quién es, no se distinguen sus rasgos más característicos, que puede ser el pelo, puede ser la vestimenta, puede ser un accesorio, entonces el diseño no es suficientemente redondo, no está suficientemente pulido, ¿no? Siempre tenemos que intentar pulir el diseño para que se pueda distinguir solo con la silueta. Bueno, habéis adivinado quiénes eran, supongo. Entonces, fijaos, muchas veces en Concept lo que se suele hacer es, cuando ya tenemos un poco la idea del personaje, trabajarlo a partir de siluetas. Fijaos que simplemente empezamos a manchar, intentamos tener en mente esto que decíamos de las formas. Yo, por ejemplo, para nuestro personaje, había pensado, es un personaje amable, es amistoso, y había pensado que tenga mucho de redondo, pero luego también, como es un personaje intrépido, ¿no? Que le gusta la aventura, había pensado complementarlo con triángulos, es decir, es un personaje principalmente redondito, va a tener rasgos amables, redondos y suaves, pero luego vamos a hacer que tenga algunas características un poco más dinámicas, ¿no? Por ejemplo, pues había pensado ponerle el típico sombrero tirolés un poco de esa época de los años 30, ¿no? Que son un poco picudos, que además llevan una pluma. La pluma es símbolo pues un poco de velocidad, de ligereza, y también tiene un poco esa forma puntiaguda. También había pensado, pues, no sé, en algunos elementos secundarios también poner algún triángulo más, pero principalmente, por ejemplo, con un accesorio en la cabeza ya podemos estar añadiendo una parte más triangular. Aquí había probado también un poco las proporciones. Este juego, pues, me lo había imaginado en un estilo cartoon realista, ¿no? Bueno, pues no demasiado cartoon, pero tampoco 100% realista. Es un juego pequeñito, lo vamos a mantener sencillo en cuanto a gráficos. Entonces había jugado pues, con proporciones un poquito más cartoon, como es el caso del personaje que veis en medio o abajo, los que son más cabezones y bajitos, otros son un poco más estilizados, pero tampoco lo quería excesivamente estilizado. Probé pues con ropa más ceñida. Si os fijáis, la ropa y los accesorios y el peinado no están excesivamente definidos todavía. Estamos jugando simplemente con formas, con volúmenes, ¿no? Ropa ceñida, por ejemplo, blusas amplias con pantalón ceñido o al revés, blusa ceñida con pantalón más amplio. En otro de los casos lleva falda. Accesorios que pueda llevar, puede llevar un bastón, puede llevar una caña de pescar, puede llevar una especie de esquís, un bolso o una mochila.
cuerda, por ejemplo, para escalar. Bueno, pues había como varias opciones de accesorios que podíamos incluirle al personaje. Una vez que ya tenemos las siluetas, hay que elegir una. Aquí he puesto muy poquitas porque realmente he puesto nada más que 12, ¿no? No, 10. Realmente en un proceso largo de videojuego haríamos muchas más. Haríamos a lo mejor 50. Pero bueno, por mantenerlo un poquito más sencillo, lo dejaríamos en 10. De estas 10, realmente la que más me gustaba mucho la idea de que llevara esta especie de pantalón bombacho, un poco también por las referencias que había mirado de la época, que arriba llevara alguna especie de blusa o de camisa y luego que llevara ese sombrero tiroles que decía. Y bueno, en base a esta silueta, después empieza ya el desarrollo de la propia silueta y ya empezamos a definir un poco más el personaje. Y entonces fijaos que aquí hemos partido de la silueta inicial y hemos empezado a bocetar ya con más detalle el personaje. Entonces, decíamos que la base del personaje tiene que ser círculos, pero luego queremos que tenga detalles en forma de triángulo, un poco más picudos, más puntiagudos. Me había basado también en otro personaje un poco de la misma línea que diseñé hace poco para un tutorial que tenía que hacer, que es este que veis aquí, que como veis es mucho más cartoon, ¿no? Entonces, en este caso no quería que fuera tan cartoon, quería llevarlo un poquito más hacia el realismo. Por eso me he basado un poquito en él, pero haciendo unas proporciones más realistas. Es más alargado, es con una proporción más realista. Este sería el primer boceto y luego a la derecha, pues mismo boceto, pero bueno, corrigiendo un poquito proporciones, corrigiendo un poquito la pose. He añadido también algún accesorio más. No quería recargarlo demasiado de accesorios, porque decíamos que el personaje puede que lleve una cámara de fotos, un diario para dibujar, pero simplemente me he planteado que eso lo lleva dentro de una mochila y que en un momento dado, cuando lo necesita, lo saca, ¿no? No quiero recargar al personaje con muchos accesorios que lleve colgando alrededor. Entonces, los accesorios van a ser el sombrero, que como digo tiene esa forma picuda para darle un poco más sensación de triángulo. El propio pañuelo, que es un pañuelo así un poco como de camisa de marinero, ¿no? O también un poco como pañuelo de Boy Scout, de Girl Scout. Lleva de hecho un poco ese tipo de camisa, que también es un poco de la época. Y luego también el cuerno. Se me ocurrió ponerle un cuerno de estos de beber, que también, bueno, pues supongo que en esa zona, imaginar un poco los Alpes, años 30, pues me imagino que podría beber en un cuerno, ¿no? Y lo lleva colgando del cinturón. Entonces, cuerno, pañoleta, sombrero y pluma tienen un poco esa forma picuda que terminan de completar el resto del personaje, que es un poquito más redondo. Bueno, fijaos, tenemos aquí la silueta de referencia y demás. Una vez que tenemos esto, ya el resto que vais a ver realmente es proceso de dibujo, es hacer el dibujo más o menos bonito, ¿no? Entonces, el siguiente paso sería un poco pasar a limpio el boceto. Aquí simplemente, si os fijáis de uno a otro, ha sido pasar a limpio ya un poco la línea. Aquí, por cierto, tenía abiertos cerca pues, fotos de imágenes de referencia. Muy importante lo de tener referencias. Si no sabéis que algo existe, no lo podéis incluir en vuestros diseños. Yo no puedo saber de memoria cuál era la moda de los años 30, tengo una idea aproximada, pero si no hago una búsqueda de imágenes de la época, no puedo hacer una buena investigación y decir, venga, sí, este tipo de camisas se llevaban en esta época, este tipo de sombreros, este tipo de medias o de calcetines, ¿no? Me hace mucha gracia este look, ¿no? de la media alta hasta la rodilla, que era muy típica de los montañeros de la época. Entonces era algo también que quería incluir en la vestimenta, el tipo de botas. Las botas que llevaban en aquella época para la montaña eran mucho menos técnicas que las que usamos ahora. Ahora tenemos pues, un calzado de montaña muchísimo más técnico, de Gore-Tex y todo esto impermeable, bueno, mucho más técnico, ¿no? Bueno, pues aquí terminamos de definir, pero ojo, decíamos que bueno, gracias, me dicen por ahí, qué bien dibuja, gracias. Bueno, ahora fijaos, decíamos, realmente hemos hecho un proceso muy acortado, ¿eh? Lo normal habría sido plantear varias versiones de vestuario, por ejemplo, de accesorios, de peinados para el personaje. Es decir, en vez de desarrollar una sola silueta, pues igual haber desarrollado 3 o 4, hacer como diferentes opciones de peinados, haberle puesto una trenza o el pelo suelto, una coleta, un moño, distintos tipos de sombreros, pero bueno, por acortar un poquito. Eso sí, una vez que tenemos esto,
lo siguiente sería elegir color, paleta de color para el personaje. Bueno, la paleta de color también es muy importante porque va a definir un poco ese mood o esa ambientación que decíamos, ¿no? Si fuera un juego de terror, buscaríamos una paleta de color totalmente diferente que si es un juego de acción, un juego de aventuras o un juego de romance. Entonces, aquí, por ejemplo, lo mínimo es hacer al menos varias pruebas de color. Yo he hecho solo 3, pero realmente podríamos hacer 20 sin ningún problema. Y de hecho, muchas veces si miráis concepts de videojuegos vais a ver que siempre hay muchas opciones de color. Se explora mucho paletas de color para dar con la que sea más idónea para esa ambientación y para ese personaje en concreto. Como yo quería que mi personaje fuera sobre todo pues, un personaje bastante amable, un poquito ingenuo, dulce, digamos, de carácter, probé varias paletas de color. Me gustaba mucho esta primera, fijaos que aquí combinamos azules con rojos, que son 2 colores que combinan juntos muy bien, pero me parecía un poco estridente. La segunda, combinando rojos con verdes y amarillos, que también me lleva mucho hacia la naturaleza, parece más un uniforme de Girl Scout, pero de nuevo es un poquito estridente, ¿no? Y entonces al final opté por algo un poco más pastel, ¿no? De nuevo, aquí con azules combinados con tonos marrones dorados. Azul y amarillo también combina muy bien. No es amarillo exactamente, pero bueno, son tonos ocres, dorados, combinados con azules y tonos más neutros. Y al final, bueno, es una paleta bastante descansada, no es estridente, y luego podemos añadir un par de detalles en rojo, que es la pañoleta y la pluma, para que, bueno, tenga ese puntito, ¿no? Que no sea todo tan suave, sino que tenga un poco de acento de color. Y bueno, ya una vez que hemos decidido la paleta de color, ya lo demás es lo que llamamos renderizar, es decir, acabar el dibujo bonito para hacer la presentación final, ¿no? Esta presentación final va a servir pues, para que luego todo el equipo que vaya a modelar y animar nuestro personaje tenga una previsualización de cómo se tiene que ver el personaje una vez acabado, ¿no? Que eso es importante. Entonces, bueno, esta presentación de personaje, al final, una vez que hemos elegido paleta de color, bueno, lo podríamos haber dejado así, pero si el entorno va a ser 3D, vamos a querer darle un acabado un poco más de 3D, ¿no? Esto sería más cómic, más dibujo animado, 2D. Si el juego fuera un juego 2D, ya lo podríamos dejar así, pero como lo vamos a hacer en 3D y lo vamos a modelar, queremos ver qué aspecto va a tener pues, con volumen, ¿no? Con luces y sombras y con un acabado un poquito más realista. Entonces aquí simplemente es ya pasos de ilustración digital. Fijaos que aquí ahora mismo lo tenemos con la línea en negro y color plano. Bueno, pues en este caso ya es un poco mi proceso de trabajo. Sobre la línea en negro lo que voy a hacer es colorear la línea, ¿vale? La línea va a ir desapareciendo progresivamente. Al darle color a la línea, pues ya nos vamos imaginando un poco más el personaje sin línea. Luego pinto por encima de la línea para darle un acabado un poquito más 3D. Esto es lo que se llama también renderizar o pintar sobre la línea, ¿no? Darle un acabado más de volumen. Veis que aquí ya ha dejado de ser un dibujo tan de cómic y ha pasado a ser un dibujo pues, más realista. Lo siguiente sería aplicar un poco sombras generales que vaya a tener el personaje. Esto, si hacéis 3D, alguno de los que me escucha aquí, sería lo que llamamos aplicar oclusión ambiental. Bueno, la oclusión ambiental son las sombras básicas que va a tener mi personaje independientemente de la luz que vayamos a tener después. Aquí todavía no hemos aplicado una condición de luz. Simplemente es mi personaje en una condición de luz neutra, como un día nublado, como el que tenemos hoy. Entonces, fijaos que va a haber zonas que siempre van a tener sombra, por ejemplo, detrás de las orejas, aquí en la zona de la mochila, ¿no? La zona donde la mochila se pega con la espalda, aquí en la zona de la entrepierna, ¿veis? Aquí añadimos un poquito de sombras. Bueno, y con esto ya tendríamos la base del personaje. Y ya el último paso sería imaginar una situación de iluminación, por ejemplo, exterior, ¿no? Sacamos a nuestro personaje a la montaña en un día soleado, donde vaya a tener el sol, por ejemplo, a sus espaldas. Imaginar que es primera hora de la mañana, ha salido el sol y el personaje va a iniciar su camino y tiene el sol a la espalda. Bueno, pues aquí ya hacemos un último paso de iluminar. Bueno, fijaos que aquí cambia bastante. Esto sería una iluminación neutra y ya metemos a nuestro personaje en escena. Y esto sería un poco el paso final, donde ya presentaríamos al personaje, esto sería ya el concept final del personaje. Yo le he puesto un fondo de color simplemente porque quedaba mejor que con el fondo blanco, también para que se vea mejor este perfil del sol a sus espaldas. Le arrojamos una sombra, lógicamente si el sol está detrás,
la sombra tiene que caer por delante, es decir, mi personaje está un poco a contraluz. Y bueno, con esto ya presentaríamos al personaje dentro del equipo, ¿no? Luego habría que hacer otra serie de cosas. Hemos dicho antes que, por ejemplo, para modelarlo, normalmente los modeladores nos van a pedir vistas del personaje de frente, de perfil y de espalda, o nos van a pedir que hagamos diferentes poses o expresiones del personaje para ver, pues por ejemplo, ¿es un personaje más o menos introvertido o extrovertido? ¿Cómo va a sonreír? ¿Cómo se va a comunicar con los demás? O por ejemplo, si es un personaje que va a escalar, vamos a dibujarlo escalando para visualizar, ¿no? Cómo va a ser el personaje cuando esté escalando. ¿Qué va a hacer con el bastón que lleva? ¿Se lo va a guardar en la espalda? ¿Va a utilizar algún tipo de herramienta de escalada? En fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, como presentación inicial del personaje, este sería ya el diseño final y ya a partir de aquí empezaremos a trabajar. Bueno, aquí os dejo un primer plano para que veáis a nuestra intrépida montañera. Y bueno, esto sería un poco todo lo que quería contar. No sé si tenéis preguntas, alguna cosilla así que... ¿Son cosas mías o se parece a la de Mad Men, que está también en el cuento de la criada? ¿Se parece a la actriz esa? ¿Sí? Sí, no sé, le Pues mira, no ha sido, veo... le veo la cara igual. no ha sido para nada intencionado porque de hecho, como no tenía mucho tiempo para hacer el personaje, al final yo creo que se parece un poco a mí, que es lo que me dice todo el mundo de, pues se parece a ti. Ah, sí, Bueno, es como pues... un yo súper idealizado, ¿eh? Sí, pero Jolín, súper idealizado. Como yo con 20 años, no ahora. le veo Sí. la cara total de la actriz esta, no sé si sabes quién te digo. Sí. De hecho, sí, se da un airecillo, Sí, ¿verdad? Sobre ¿no? todo en Mad Men, quizá, por el peinado. Sí, puede ser, puede ser. Lo siento muchísimo a todos los que estáis escuchando lo del Messenger. No sé si algunos sois autónomos o autónomas, pero tengo un cliente que ahora mismo le ha dado una neura y lo siento muchísimo. Estaba ignorando el tiring, pero, jolines, no sabía que lo escuchabais, lo siento muchísimo. Buah, Mercedes, encima esto es un dibujo rápido, o sea, me quedo alucinada y sobre todo lo que más me ha impactado es que seáis capaces en un estudio de videojuegos de elegir solamente quedaros con un personaje de 50 siluetas. Tiene que ser eso también un Sí, trabajo grande, el elegir, pues a lo mejor me gusta el gorro de aquí, me gusta los pantalones de esta otra. Buah, tiene que ser un trabajo pues bastante mira, es un complejo. dolor. Es un dolor porque además normalmente no lo eliges tú. O sea, tú le presentas al grupo, al equipo, tus 50 versiones, a lo mejor a ti te gustan 2 o 3 y probablemente no se van a elegir las que a ti te gustan. Entonces, muchas veces te va a tocar, y además van a empezar a hacerte un Frankenstein, ¿no? Te van a decir, no, ese sombrero, no, este otro, no, ese otro de más allá, no, pero la camisa no me gusta, hazme 20 versiones de camisa. O sea, yo os lo he presentado muy acortado, pero realmente este proceso sería mucho más largo y doloroso porque habríamos probado 30 tipos de camisa, 30 tipos de pantalón, con vestido, sin vestido, con falda, sin falda, este tipo de botas, con otro tipo de botas, 20 tipos de peinados, 20 tipos de caras, ¿no? O sea, que no lo habríamos elegido tan rápido. Aquí yo he hecho trampas porque era mi personaje y lo he hecho como me ha dado la gana. Pero es mucho más largo. Pero bueno, para que vierais un poco el proceso acortado, porque teníamos 1 hora y fijaos que aún así ya nos hemos alargado mucho, ¿no? Luego, hay mucha discrepancia entre lo que pueda querer el diseñador y lo que quiera el concept artist. Rollo, es que yo creo que a esto le iría mejor el personaje, pero... o sea, lo que viene siendo el criterio del artista versus la concepción del... Pero totalmente, ¿Sí? claro, sí, claro. Es que tú ten en cuenta que cada persona tiene su opinión Claro, sí. individual y nunca va a coincidir. A mí me gusta, hay una cosa que me gusta, que es que la gente con la que mejor he trabajado es como que nos leíamos la mente. Y como que siempre estábamos de acuerdo, pero por desgracia no siempre es así. O sea, yo, los compañeros a los que más aprecio en la vida, es gente con la que digo, es que tenemos telepatía y sé que si algo funciona, nos funciona. Y además va a ser raro que cambiemos en algo, pero si algo cambia, si me dice, no, mira, me gusta todo, pero yo le pondría, no sé, la pañoleta en color morado, porque no sé qué. Y digo, mira, pues tienes razón. O sea, hay gente como con la que me comunico súper bien. Y luego gente con la que no me entiendo para nada, ¿no? Y muchas veces también he hecho trabajos freelance y en los trabajos freelance a veces el cliente te pide cosas que dices, no entiendo por qué lo quiere así, porque estaba mucho mejor antes, pero me lo quiere cambiar, ¿no? Pero bueno, eso es yo creo que el cliente y el artista es una lucha perdida de antemano
y hay que saber lidiar con ella y ya está. Sí, no hay mayor mentira que lo de que el cliente tiene la razón, ¿eh? O sea, eso... Claro, el cliente es el que paga y es el que decide, pero Sí, que tenga la razón ya es otra cosa. sí, sí, sí. Sí, a Mira, veces es... Y a veces... Dime, no, dime. dime tú, dime tú. Yo te iba a leer las preguntitas del No, chat. te iba a decir Sí. que... pues no sé qué iba a decir, que... Bueno, no, que a veces tienes suerte y el personaje queda un poco como tú quieres y a veces no tienes nada de suerte y yo he llegado a odiar personajes que he hecho porque me los han hecho cambiar tanto y tan a peor bajo mi criterio, que al final he dicho, mira, este personaje es que ya lo odio, o sea, ya no quiero saber nada de él. Ya no tienes ganas ni de ponerlo Bueno, en pero el esto es portfolio. así. Sí, sí, de hecho hay muchas cosas, mira, me preguntan por ahí si se puede Sí. ver mi portfolio. Bueno, en esta presentación he metido más cosas que las que tengo en mi web, porque muchas veces en mi web hay cosas que no quiero poner porque no me gustan o porque, como os he dicho antes, las cosas de concept muchas veces son bocetos mucho más rápidos de lo que podéis pensar. Tened en cuenta que aquí lo he dejado acabadito porque era uno, pero imaginad si en vez de uno son 50 y llega o 20 y llega un momento en el que ya el acabado no es este tan pulido que veis aquí. El acabado puede ser un acabado chapucero hecho en 10 minutos porque te han pedido 20 versiones y lo que quieren ver un poco es la atmósfera general. Entonces, hay muchos dibujos de concept que no me gusta poner en el portfolio porque necesitaría como repintarlos, porque no me gusta subirlos así. Entonces, sí, tenéis mi web por ahí, que es imagnosis.net, pero siempre la tengo en construcción porque siempre estoy ahí pensando qué hago con mi portfolio, si lo hago de cero, si lo retoco Luego, y esto. Podéis ver algunas cosas ahí. el mal también de las personas que están muy ocupadas trabajando, que supongo que te pasará muchísimo, es que luego no tienes tiempo para actualizar el portfolio. O sea, llega un momento en el que es Sí, una inversión de tiempo eso y lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando. Y llega un momento en el que tienes tal volumen para actualizar que te vienes abajo sola. sí, 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 porque luego además tengo un montón de proyectos de un montón de años, son todos un poco diferentes visualmente entre sí, luego hay cosas que ya son un poco antiguas, que me gustan, pero a lo mejor digo, bueno, lo veo ya como un poco pasado de moda, ¿lo meto o no lo meto en el portfolio? Y luego que, fíjate, yo que trabajo también dando clases y que doy consejos a alumnos sobre cómo hacer su portfolio, consejos vendo que para mí no tengo, porque Claro. luego la que no hace el portfolio es la profesora, Sí. ¿no? Que es lo gracioso, pero bueno. O en casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, 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 total. Bueno, dos últimas preguntitas que tenemos aquí y ya nos despedimos, ¿vale? Sira Dibuja dice que si las 50 siluetas tienen que ser todas distintas o son variantes. Eh, Normalmente empezamos por cosas más diferentes y luego ya, normalmente esto se basa mucho en la iteración, es decir, en la repetición, en fases, ¿no? Tú primero lo haces un poco amplio, dices, venga, alpinista, y haces como con falda, sin falda, distintos sombreros, tal, lo haces muy genérico. Luego ya te van indicando, mira, pues no, falda no va a llevar pantalón. Y vas como cerrando opciones, vas de lo general a lo particular, ¿no? Luego vas cerrando opciones de peinados. O sea que cada vez las versiones que vas puliendo cada vez se van pareciendo más entre sí, pero ya con pequeñas variantes. Llega un momento en el que la pequeña variante puede ser que si la pluma es más larga o es más corta, o que si el pañuelo es más ancho o es más estrecho. O sea, como si la manga es más larga o es más corta, ¿no? Si va por encima del codo, por debajo del codo. Lo vas como puliendo, puliendo, puliendo hasta que ya das con la versión final. De lo general a lo particular. Madre mía, qué rompecabezas. O sea, parece que están puestas al azar la orientación de la pluma, pero está todo estudiadísimo, ¿eh? Está todo estudiadísimo, pero hasta los pliegues de la ropa, si el personaje lleva la camisa por dentro del cinturón o por fuera, o medio por fuera, medio por dentro, o sea, es muy loco. Al final todo está medido. Ujú, qué guay. Ya la última pregunta de Moeve Art. Dice, Mercedes, ¿tienes alguna mentoría barra consultoría? Soy concept artist y me gustaría que me diesen un poco de nuevo feedback del portfolio que tengo. Así que nada, Pues no, momento como tal no. autopromo. Momento autopromo. No, realmente no. Tengo planeado, pues como voy generando muchos tutoriales por ahí, vamos, en las clases, en las demos que hago en clase o así, pues en algún momento ir subiendo eso también a mi web, que siempre está en construcción, mi web. Eh, Ir ahí pues metiendo un poquito tips o consejos o pues por ejemplo de cómo hacer un portfolio, que es una pregunta que se hace mucha gente. Como tal, no tengo una consultoría. En mis clases es donde realmente pues hablo con los alumnos y les doy consejos, ¿no?
Ahora, como sabes, Miriam, también estoy en una incubadora de videojuegos y FEM Power Up, y ahí tenemos mentorías con las personas que están dentro del programa. No, pero si me quieres mandar un mensaje, te puedo dejar por ahí un email, no sé cómo, pero mira, imagnosis.net, que es como la dirección de mi web, @gmail.com, esa es una dirección, me puedes mandar un correo y te puedo dar algo de ¿Cómo? feedback. Imagnosis.net @gmail.com. Gmail.com, sí. Vale, lo he puesto por el chat, ¿lo he puesto bien? Ay, gracias, sí, perfecto. Vale. Y de todas maneras, seguirle también en redes sociales, ¿vale? Que es Imagnosis. @Imagnosis en Twitter Sí, y en Instagram. eso es. Sí, en Twitter suelo sobre todo compartir información sobre videojuegos, eventos o recursos o cosas que veo interesantes de videojuegos, o si voy a dar una charla o cosas así, o algún amigo o amiga va a dar alguna charla interesante, lo retuiteo. En Instagram voy subiendo cosillas, pero vais a ver que también lo tengo un poco abandonado. Y luego mi web en eterna construcción, que yo no sé si 2022 va a ser el año en que por fin la termine. Bueno, esperemos que sí, que podamos ir viendo cositas tuyas. Bueno, si hay cosas que, como dices, pues ya están más desactualizadas, han pasado de moda, claro, es que eso, ¿en qué momento es algo ya no susceptible de ser subido? Porque claro, sirve para ver una evolución, pero también puede haber gente que luego se confunda, en fin, bueno, Claro, entiendo. es que el portfolio, como consejo rápido, una cosa que os diría sobre el portfolio es que el portfolio es algo que nunca se acaba. El portfolio está en constante evolución. O sea, el portfolio que vais a tener hoy no es el portfolio que vais a tener dentro de un año y no es el portfolio que vais a tener en 10 años, Ni el que ni en tuvisteis ayer. 5. O sea, ni el de ayer, porque a lo mejor una cosa que te gusta mucho, hay que además saber dejar ir las cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes un trabajo de hace 10 años que te encanta, le tienes mucho cariño, pero te das cuenta de que ahora dibujas mejor o lo harías mejor y tienes que poder quitarlo del portfolio. Por mucho cariño que le tengas, al final tienes que saber decirle adiós a ese proyecto porque ya es antiguo, porque está un poquito pasado de moda, porque el dibujo pues no era tan bueno como lo que haces ahora, y siempre es mejor actualizarse y tener cosas más nuevas, ¿no? Entonces ahí viene un poco ese dolor de, bueno, pues de que cosillas vamos a tener que ir puliendo y quitando cosas, incorporando otras. Ay, qué difícil es el desapego, ¿eh? Sí. Bastante complicado. Sí, sí, es complicado. Pues nada, Bueno, no muchísimas sé si hay gracias. algo más. No, te dan las gracias. No dejes para hoy el portfolio de Tomorrow, dice Edinayan, que de verdad me cuesta Ese es el muchísimo mejor pronunciar. consejo. Me cuesta muchísimo pronunciar ese usuario, no sé por qué. Además es una habitual de los directos, pero oye, se me atasca ese nombre. Nada, muchísimas gracias de Muchas verdad, gracias, Edina Yan. Mercedes. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a todos los y las que habéis estado. Y siento muchísimo lo del sonido de Messenger, de verdad que lo siento muchísimo, pero horario laboral, clientes, autónomos, en fin. Era todo el ingrediente para una receta nefasta. Muchísimas gracias, Mercedes, de verdad ha sido espectacular. Me quedo boquiabierta, sinceramente, con que esto haya sido un dibujito rápido. Y jolines, muchas gracias. De verdad, que ha estado genial. Pues, pues gracias a ti, gracias por la invitación, gracias por haberme escuchado, a todos los que estáis aquí. Y nada, bueno, pues nada más. Espero que os haya servido un poquillo, como al menos como iniciación, y que volvamos a vernos en otra ocasión. Yo creo que sí, que seguro que sí, que les ha servido mucho. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.